estábamos reemplazando entonces la masa de la bala. La masa de la bala dice que es de 40 gramos, pero no puedo trabajar una masa en gramos y la otra en kilogramos. Por lo tanto, vamos a hacer la conversión. 40 gramos y hacemos el factor de conversión. Sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, ¿cuánto da eso? 0,04, ¿cierto? Aquí gramos se cancelan con gramos y todo queda en kilogramos. Entonces, ahora sí, la masa sería 0,04 multiplicado por la velocidad final de la bala, que es de 60 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, pues aquí resolvemos, me quedaría 2 por la velocidad final de la escopeta, más 6 por 4, 24. Creo que queda 0,24. Un 0 se va con 0. 6 por punto 4. 2,4. Por favor, me confirman si tengo bien la coma. Sí, 2,4. ¿Ok? Y terminamos de despejar. El 2,4 pasaría al otro lado. Negativo. Y el 2 pasaría a dividir. Bueno, eso daría 1,2, ¿no? Y esa es la velocidad que tendríamos en ese ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Como les decía, vamos a tener situaciones donde los choques no son frontales, ¿ok? Caso típico precisamente de los jugadores de billar que eh, impactan las bolas del billar, hacen que los impactos no sean perfectamente de frente, sino que sean laterales, ¿ok? Entonces, podemos tener una situación donde uno de los objetos está en reposo y lo que va a ocurrir es que hace contacto con la otra pelota, con la otra bola, pero no es un choque perfectamente frontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría en un caso como este? En un caso como este, lo que va a ocurrir es que una de las esferas, digamos que a esta la llamamos la esfera 1 y a esta la llamamos la esfera 2. Entonces, gráficamente, para nosotros es lógico que después del impacto, la esfera 1 salga disparada en este sentido, la esfera 1, mientras que la esfera 2 va a salir en este otro sentido. ¿Cierto? De acuerdo al impacto que nosotros estamos viendo que va a ocurrir ahí, entonces podemos asumir que eso es lo que va a ocurrir. Que la esfera 1 va a salir hacia arriba, mientras que la esfera 2 va a salir hacia abajo. ¿Ok? Para este tipo de situaciones, entonces, vamos a tener que hacer una sumatoria vectorial de cada uno de los momentos. Recuerden que cuando nosotros hacemos sumatorias vectoriales, pues tenemos que hacerlo por descomposición vectorial. Eso significa que tenemos que hacer
sumatorias en sentido horizontal y sumatorias en sentido vertical. Y que lógicamente tenemos que hacer la descomposición de esas componentes, valga la redundancia ahí, tenemos que hacer la descomposición del momento inicial y de los momentos finales. Y cada uno de ellos los tenemos que estudiar por separado. ¿Ok? Entonces, vamos a proponer la siguiente situación. Tenemos la esfera 1. Ambas esferas son de la misma masa. Digamos que ambas esferas tienen una masa de 0,5 kilogramos. Esa es la masa de las dos esferas. ¿Ok? Que la velocidad inicial de la esfera 1 es de 2 metros por segundo. Y se desplaza en un ángulo, no fui alfa, de 30 grados. ¿Ok? Después del choque, la esfera 1, vamos a colocar un valor más altico aquí para no esté tan digamos que esto se mueve a 4 metros por segundo. Y que después del choque, la esfera 1 sale disparada en un ángulo de 60 grados y a una velocidad de 2 metros por segundo. La pregunta es, ¿a qué velocidad y en qué ángulo sale la esfera 2? ¿Listo? Entendiendo que la primera esfera está en reposo. La velocidad, es decir, la velocidad inicial de la esfera 2 es 0 porque está en reposo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no hay preguntas? No, señor. Bueno, para este tipo de problemas es importante que nosotros veamos dónde está el ángulo que nos están dando. ¿Ok? Este primer ángulo está medido así. O sea que esos 30 grados están medidos con respecto a la horizontal. ¿Y por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Porque de acuerdo a eso vamos a tener que aplicar senos o cosenos para hallar cada una de las componentes. ¿Sí? Y vuelvo y repito, debemos tener en cuenta cómo se está midiendo el ángulo. Una vez determinado eso, pues entonces planteamos nuestro eje de coordenadas de esta manera. A ver. Vamos a dar nuestros ejes de coordenada de esta forma. A diferencia de los ejercicios que hacíamos en sumatorias de fuerzas, aquí no vamos a tener en cuenta el desplazamiento que tiene o vamos a colocar los ejes de acuerdo a algún desplazamiento. Los ejes los vamos a colocar sencillamente con respecto a digamos que a un plano cartesiano sobre el cual estamos midiendo las diferentes velocidades, ¿ok? Con respecto a cuál nos están dando las velocidades. Entonces, vamos con el sentido horizontal. Para hablar de cada uno de ellos, tengo que ir planteando de todas formas el principio de conservación del momento lineal, que me dice que sumatoria de momentos iniciales tienen que ser iguales a la sumatoria
de los momentos finales, pero solamente que van a ser en el sentido horizontal. Y para el vertical, pues lo mismo, sumatoria de los momentos iniciales en sentido vertical tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos finales en sentido vertical. Para eso, pues, sencillamente vamos calculando. Vamos a tener esfera 1 y esfera 2, por lo tanto, tendríamos masa de la esfera 1 por la velocidad inicial de la esfera 1 en el sentido horizontal. Miren todos los, digamos que los subíndices que hemos tenido que colocar ahí. Inicial, qué esfera y además en qué sentido. Más la masa de la esfera 2 por la velocidad inicial de la esfera 2 en el sentido horizontal. Y esto tiene que ser igual a lo mismo, pero final. Masa de la esfera 2 por la velocidad, perdón, de la esfera 1. De la esfera 1 por la velocidad final de la esfera 1 en el sentido horizontal más masa por la masa de la esfera 2, por la velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, o todo va claro? ¿No hay? Listo. Esto mismo lo tengo que proponer para la sumatoria vertical. Solamente que ya no estaremos hablando de las componentes horizontales, sino de las componentes verticales. Entonces, esto ya no es X, sino es Y. Esto es Y, esto es Y y esto es Y. En Y, en Y, en Y y en Y. ¿Listo? Como la esfera 2 está en reposo, o inicialmente está en reposo, pues significa que su velocidad vale cero, por lo tanto, esto va a valer cero. Lo mismo va a ocurrir en la condición vertical, dado que la esfera 2 inicialmente está en reposo. Así que solamente nos queda por calcular lo demás. Masa de la esfera 1 sabemos que es de 0.5, multiplicado por la velocidad inicial de la esfera 1, pero en sentido horizontal. Entonces, aquí vamos a ver un dibujito para poderlo entender cómo es que la vamos a calcular. Bueno, nos interesa la componente de esa velocidad. Entonces, sabemos que esta es la velocidad inicial de la esfera 1. ¿Ok? Sus componentes, recuerden que van a estar aquí. Esta sería la velocidad inicial de la esfera 1 en el sentido horizontal. Y esto que tengo yo aquí, esto sería la velocidad inicial de la esfera 1, pero en sentido vertical. Y este es el ángulo con el cual se está moviendo esa esfera. Entonces, ¿cuánto me da ese ángulo? Ese ángulo dice que es de 30 grados. Entonces, ¿cómo calculamos esta velocidad inicial en el sentido horizontal? ¿Quién recuerda eso? Uf, teniendo en cuenta que es la componente adyacente al ángulo, pues entonces esto lo vamos a calcular como velocidad. 4 por el coseno de 30. Ok, por el coseno de 30. Mientras que la otra corresponde al cateto opuesto, por lo tanto será velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, de una vez podemos ir reemplazando para tener esos valores. La velocidad inicial de esa esfera es de 4 y por el otro lado también 4.
4 coseno de 30, ¿cuánto es? 3.46. 4 por coseno de 30, perdón, por seno de 30, creo que da 2. Y entonces ya tenemos la velocidad inicial de la esfera 1 en el sentido vertical y la velocidad inicial de la esfera 1 en el sentido horizontal. Así que ahora sí podemos escribir aquí 3.46. Ya sabemos que este resultado por aquí nos dio 0 y esto es igual a la masa de la esfera 1, otra vez 0.5, multiplicado por la velocidad de la esfera 1 en el sentido horizontal en forma semejante. Tenemos que hacerlo aquí, que sería 2 multiplicado por el coseno de 60 grados, más la masa 2, que es de 0.5, por la velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal, pequeñito. Y ahí podemos resolver 0.5 por 3.46, eso sería mitad de 6,3, mitad de 3,1, mitad de 14,7, mitad de 6,3. Más 0, bueno, ese 0 ya lo podemos quitar, ya sabemos que no va a hacer nada. Eso es igual a 0.5 por 2 por coseno de 60. Creo que eso daría 0.5. Sí. Más 0.5 por la velocidad final de la esfera 2 en el sentido horizontal. Y despejamos. El 0,5 pasaría, el primer 0,5 pasa a restar y el segundo pasa a dividir. Eso nos daría, bueno, escribámoslo, 1.73 menos 0.5 dividido entre 0.5. Y ahí vamos a tener la velocidad final de la esfera 2 en el sentido horizontal. Punto 23, como 2 puntos, así me perdió la cifra, 2.46. 2.46. Y esto es igual a la velocidad final de la esfera 2 en el sentido horizontal. Y ahora hacemos lo mismo para el sentido vertical. 0.5 multiplicado por la velocidad inicial de la esfera 1 en sentido Y, que la calculamos por aquí, que era 2, más esto que nos daba 0. Aquí masa sería 0.5 multiplicado por la velocidad final de la esfera 2 de la esfera 1 en el sentido horizontal, que sería 2 multiplicado por el coseno, perdón, por el seno de 60 grados, más la masa de la esfera 2, que es 0.5, por la velocidad final de la esfera 2 en sentido vertical. Aquí esto nos da un 1, el 0 pues ya se elimina. Aquí sería seno de 60. Seno de 60, 0.8, ¿es que es? 0.80, ¿y qué? 0.86. 0.866. Más 0.5 por la velocidad final de la esfera 2 en sentido Y. Y pues ahora tenemos que despejar el 0.866, pasa a restar. Y el 0.5 a dividir. Esto nos va a dar la velocidad final de la esfera 2 en el sentido vertical. Eso es 1.34,
0.34, 0.34 elevado al cuadrado, perdón, por 2, 0.60 y algo, 0.68. No, 1.94 da. 1 menos 0.866 dividido entre 0.5. 0.268. ¿Ok? ¿Hasta ahora vamos bien o no vamos bien? Profe, siempre el ejercicio va a dar los ángulos. Sí. Pero esto que hemos obtenido acá es sencillamente cómo se mueve en sentido horizontal y cómo se mueve en sentido vertical. Pero nosotros sabemos que eso va a implicar, o sea, una parte del movimiento, aquí lo que me está diciendo es que una parte del movimiento va en este sentido y otra parte del movimiento va en este otro sentido. ¿Esos signos se quedaron bien? A ver, ok, dice acá, se me perdió donde estaba trabajando. Un momento, yo miro aquí cómo se propusieron los signos. Sí, ahí están bien los signos. Sí. Ok, entonces aquí ya terminamos de la siguiente manera. Vuelvo y repito. De acuerdo a estos resultados nos está diciendo que verticalmente se está moviendo de una forma horizontalmente de una forma y verticalmente de otra forma. Pero la combinación de ellas dos es lo que me va a dar realmente la velocidad y poder calcular el ángulo en el que vamos a poder, en el que vamos a tener. Entonces, en el que se va a mover esa esfera. Entonces, la velocidad final de la esfera 2 la vamos a calcular como la raíz cuadrada de la velocidad final en el sentido X, lógicamente, velocidad final de la esfera 2 en el sentido X elevado al cuadrado, más la velocidad final de la esfera 2 en el sentido vertical elevado al cuadrado. De esta forma calculamos la velocidad real de la esfera. Y el ángulo lo vamos a calcular como tangente a la menos 1 de la velocidad final de la esfera 2 en sentido vertical sobre la velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal. De esa forma calculamos tanto su velocidad como su ángulo. Para nuestro caso, entonces será raíz cuadrada de 2.46 elevado al cuadrado más
0.268 elevado al cuadrado. Y el ángulo entonces será tangente a la menos 1 de velocidad final 2 en sentido vertical, que es 0.268 sobre 2.46. ¿Alguien tiene ya las respuestas? Profe, en el ángulo me dio 83.78. Bueno, vamos a ver. Primero la velocidad me da 2,47 metros por segundo. Y el ángulo, entonces, tangente a la menos 1 de 0.268, ¿no? Dividido entre 2.46. A mí me da 6.21. Recuerden que deben tener, revisen que sus calculadoras estén en grados, que estén bien, ¿no? Sí, profe, es que me equivoqué, puse los números al revés. Puse el 2.46 arriba. Listo. Y aquí, entonces, con este último cálculo terminamos el ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, es que en la gráfica, pues usted siempre nos ha dicho que no creamos en, pues, en las gráficas, pero digamos en la gráfica el recorrido iba para abajo. O sea, ¿esos grados serían negativos o son positivos igualmente? Estaría dirigido hacia abajo. En ese ángulo, pero dirigido hacia abajo. ¿Alguna otra pregunta?